Un millonario visitaba cada domingo la tumba de su hijo, un niño que había perdido en un accidente años atrás. Aquella tarde, el cielo estaba gris y el viento helado parecía recordarle su culpa. Pero cuando vio a un niño con la misma camiseta a rayas que llevaba su hijo en la foto de la lápida, su corazón se detuvo. El pequeño lo miró con los ojos llenos de inocencia y le dijo algo que lo dejó sin aliento. Desde ese día, la vida de Arturo cambió para siempre. El sonido del viento entre los cipreses acompañaba los pasos lentos de Arturo. Dejó un ramo de lirios blancos sobre la tumba de su hijo Matías y se quedó mirándola largo rato. El retrato del niño sonreía con una camiseta de colores. Arturo apretó los puños, recordando que el hospital jamás le permitió ver el cuerpo. «Lo siento, señor Rivas, fue una tragedia», le habían dicho. Desde entonces, su vida se volvió rutina y silencio. Esa tarde, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Una sensación de presencia. Escuchó pasos pequeños detrás de él. Cuando volteó, vio a un niño observándolo en silencio. Tenía unos 6 años y una camiseta idéntica a la de la foto. El corazón de Arturo dio un vuelco. El pequeño se acercó con curiosidad, sosteniendo una flor marchita entre sus manos. «¿Usted conocía a Matías?», preguntó con voz temblorosa. Arturo lo miró con desconcierto. «¿Cómo sabes su nombre?». El niño sonrió. «Porque ayer jugó conmigo en el parque y me regaló esta camiseta». El hombre retrocedió un paso, aturdido. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. «¿Qué dijiste, niño?», murmuró, incapaz de creerlo. El pequeño bajó la mirada, como si hubiera dicho algo indebido. El viento sopló más fuerte, las flores sobre la tumba se movieron. Arturo sintió una punzada en el pecho. No podía ser una coincidencia. Esa camiseta era idéntica. Arturo intentó mantener la calma, respiró profundo y miró alrededor buscando una explicación lógica. «¿Dónde lo viste?», insistió. «En el parque que está frente al hospital viejo», respondió el niño con sinceridad. El millonario lo observó. Su mente se debatía entre el miedo y la esperanza. Se agachó hasta quedar a su altura. «¿Matías te dijo algo más?». El niño asintió. «Sí, me dijo que su papá lo seguía esperando». Arturo sintió un nudo en la garganta, su visión se nubló. El silencio del cementerio se volvió insoportable. Por primera vez en años, una lágrima corrió por su rostro. Y con esa frase, algo dentro de él despertó. Esa misma noche, Arturo condujo hasta el hospital donde le dijeron que su hijo había muerto. El edificio, ahora en remodelación, parecía un gigante dormido. Entró decidido, recordando cada pasillo, cada rostro. Buscó los registros médicos, habló con la recepcionista, con los guardias, con quien fuera necesario. Pero todos le decían lo mismo. No hay información disponible. El archivo fue cerrado. Sin embargo, algo no cuadraba. Las fechas no coincidían. Los informes eran inconsistentes. Arturo, que había construido un imperio revisando contratos, detectó el error, y en ese error encontró una esperanza. Su instinto le decía que su hijo podía estar vivo, y esta vez no pensaba rendirse. Durante días, revisó cámaras de seguridad antiguas, habló con exempleados y rastreó nombres. Encontró un registro médico con la firma falsificada de su consentimiento, un traslado a otra clínica sin su autorización. Cada pista lo hundía en más dudas, pero también lo impulsaba a seguir. Una enfermera jubilada, doña Clara, finalmente aceptó hablar. Le confesó que aquella noche hubo una confusión. 2 niños ingresaron al mismo tiempo. Uno falleció, el otro sobrevivió. Pero el hospital no quiso admitir el error, murmuró la mujer con voz quebrada. Arturo sintió las piernas temblar. Había pasado años llorando una mentira, y ahora la verdad ardía frente a sus ojos. Con ayuda de un detective privado, Arturo localizó a una casa hogar en las afueras de la ciudad. Allí vivía un niño llamado Mateo, con una cicatriz en el brazo y una sonrisa idéntica a la de Matías. El director del lugar se mostró incómodo al ver los documentos que Arturo llevaba. «No sé de qué me habla, señor», respondió evasivo, pero el millonario reconoció el peluche de su hijo sobre una estantería. Lo tomó con manos temblorosas. Era el mismo que le había regalado por su cumpleaños. «Quiero ver a ese niño», exigió con voz firme. El silencio en la oficina se volvió sepulcral, y entonces, una puerta se abrió al fondo del pasillo. Un niño apareció corriendo, con los mismos ojos que Arturo recordaba. El tiempo pareció detenerse. «Papá», dijo el pequeño, como si siempre hubiera sabido que volvería. Arturo lo abrazó con fuerza, como queriendo recuperar todos los años perdidos.
Lloró en silencio sin importarle quién lo viera. El niño lo miró, confundido, pero feliz. ¿Por qué lloras?, preguntó. Arturo sonrió entre lágrimas. Porque al fin te encontré, hijo. El viento volvió a soplar. Esta vez, no dolía. Y en medio de ese abrazo, la vida volvió a empezar. Los medios estallaron con la noticia. Hospital privado encubre error médico. Declara muerto a un niño que estaba vivo. El caso se convirtió en símbolo de justicia y negligencia. Varios directivos fueron destituidos y enfrentaron sanciones ejemplares. El ministro de Salud pidió disculpas públicas. Pero Arturo no buscaba venganza, solo verdad. Miró a su hijo jugar en el jardín y comprendió que lo único que realmente importaba era el tiempo, aquel que el dinero no puede comprar ni recuperar. Semanas después, Arturo regresó al cementerio para agradecer. El pequeño que lo había guiado aquella tarde seguía allí, dejando flores en tumbas ajenas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Arturo. Samuel, respondió con timidez. El hombre se arrodilló y lo abrazó. Gracias, hijo, tú me devolviste la vida. Samuel lo miró confundido. Solo le dije la verdad, señor. Arturo sonrió. A veces la verdad llega por boca de un niño. Le regaló un reloj dorado, símbolo de un tiempo nuevo, y se marchó, con el alma en paz. Esa tarde, el cielo no estaba gris, sino azul. Los días pasaron y Arturo renunció a su empresa por un tiempo. Se mudó con su hijo a una pequeña casa junto al lago. Allí, aprendió a cocinar, a pescar, a vivir sin prisas. Matías reía a carcajadas cada mañana. El millonario que antes solo pensaba en cifras, ahora valoraba los abrazos y las historias antes de dormir. Y conmovido por su experiencia, creó una fundación para niños desaparecidos. La llamó Colores de Vida, en honor a la camiseta de su hijo. Ayudó a decenas de familias a reunirse nuevamente. Su historia inspiró a miles y cambió protocolos en los hospitales del país. Una tarde tranquila, Arturo y Matías caminaban por el parque donde todo había comenzado. El viento movía las hojas secas y a lo lejos se escuchaban risas de niños jugando. Matías miró a su padre y dijo con voz suave: «Papá, ¿crees que Samuel esté bien?». Arturo sonrió con melancolía. «Sí, hijo, estoy seguro de que sí». Guardaba aún en su cartera una pequeña foto, la del niño con la camiseta a rayas sonriendo. Cada vez que la veía, recordaba que aquel encuentro no fue una casualidad, sino un milagro. El destino le había devuelto a su hijo y también la fe que había perdido. Caminaron en silencio un rato disfrutando de la calma que solo da la gratitud. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Y en ese instante, Arturo comprendió que a veces, los regalos más simples son los que salvan el alma. El destino puede torcer caminos, pero no destruye los lazos del amor. Arturo comprendió que la fe no es esperar un milagro, sino creer cuando todo parece perdido. La vida le devolvió a su hijo, pero también le enseñó a vivir de verdad. Los errores humanos se pagan, pero los actos de amor los trascienden. Esa camiseta de colores, testigo de todo, se convirtió en símbolo de renacimiento, porque a veces la verdad llega vestida de inocencia, y cuando eso ocurre, ni la muerte puede oponerse.